La arqueología es parte de la historia y le corresponde analizar y estudiar el pasado de los pueblos que se encuentran en el mundo. En el caso de México, la arqueología, como esa parte de la historia, cubre el espacio mayor de presencia de los pueblos antiguos, desde los cazadores, recolectores, hasta el momento en que se va a dar el descubrimiento de la agricultura y posteriormente el momento en que surgen las grandes ciudades. Tenemos que hay hallazgos que fueron muy importantes, como el de la Piedra del Sol, el de la Coatlicue, la Piedra de Tizoc, estas esculturas monumentales de piedra, en piedra volcánica, que fueron encontradas en 1790. Y el primer estudio que se hace de ellas corresponde a don Antonio de León y Gama. Van a pasar muchos años, México ya es independiente y preocupa mucho, interesa mucho tener relación con el pasado. Y entonces reflexionemos en algo muy importante. ¿Qué es lo que está en la bandera y el escudo nacional? El símbolo de Tenochtitlan, el águila parada sobre el nopal. No menciono la serpiente porque ese ya fue un agregado posterior. Tenemos evidencias de que el águila parada sobre el nopal en general se representa de diferentes maneras, sin nada en el pico o con el atlachinoli, el símbolo de la guerra. Es decir, hay allí una relevancia en relación a lo mexica. Un interés muy especial era el de ubicar el templo mayor de Tenochtitlan, ¿no? Porque no se sabía exactamente la localización de este importante edificio. Es hacia finales del siglo XIX cuando otro gran investigador, don Alfredo Chavero, dice: seguramente el templo se encuentra en donde van a encontrarse las calles de Tacuba y lo que era la extensión de la calzada de Iztapalapa. Allí debe de estar el templo, y tenía razón, pero no se había encontrado físicamente. Esto va a corresponder a don Manuel Gamio. En 1913, 1914, ya principios del siglo XX, va a tener oportunidad de excavar una esquina del Templo Mayor. Y es el primero en señalar que esos vestigios que él encuentra, esa esquina, ya es el Templo Mayor. Previamente a esto, antes en 1900, don Leopoldo Batres había excavado frente al Templo Mayor, detrás de la catedral. Va a intervenir porque están colocando todo un drenaje a lo largo de la calle, en el centro de la calle. Entonces él interviene para hacer un salvamento, prácticamente un rescate arqueológico, ¿verdad? Y entonces va encontrando toda una serie de materiales, desde máscaras, figuras de barro, inclusive elementos arquitectónicos. Finalmente, en 1978, es cuando obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro van a ubicar a Coyolxauhqui, a la enorme escultura de la diosa lunar. Entonces el INAH envía a dos pasantes de arqueología y ellos observan el hallazgo, que además no habían excavado todo, nada más una parte de lo que iba a ser una escultura monumental de forma circular, con la representación de esta deidad femenina. Y de inmediato el INAH pues aplica la ley de 1972 y detiene los trabajos ahí, cierra la calle, y entonces es cuando va a empezar el proyecto Templo Mayor. Desde el principio, el entonces director del INAH, don Gastón García Cantú, me asigna
que yo me haga cargo de esos trabajos. Y lo primero que hago es, bueno, pensar en quiénes van a ser los colaboradores. Segundo, trabajar en un medio urbano, pues no es nada fácil. Entonces, planeé que se iban a hacer 3 frentes de excavación. Uno en la fachada principal, donde Gamio había encontrado estos vestigios del Templo Mayor. Otro en el costado sur, que había un estacionamiento, por cierto, y otro más en la parte posterior del Templo Mayor, donde había un estacionamiento muy grande de la Secretaría de Hacienda. Y así empezamos los trabajos por esos 3 frentes. Y desde aquel febrero de 1978 a la fecha han transcurrido más de 45 años y todavía seguimos excavando, ahora ya con mis colaboradores que ya tienen en sus manos el proyecto Templo Mayor, que fue la denominación que se le dio. Vamos a bajar por acá. ¿Esta ha sido su casa? Pues sí. Buenas. Mira, aquí tienes las distintas etapas constructivas en esta maqueta de cómo fue creciendo el edificio. Siempre con el mismo patrón de poner los 2 templos arriba, Tlaloc allá, Huitzilopochtli, y las 2 escalinatas de acceso. En primer lugar, yo he escrito que el Templo Mayor mismo representa los 2 edificios con sus 2 escaleras que llevan a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Pero ¿qué representan estas deidades? Tlaloc, el dios del agua, de la lluvia, de la fertilidad, de la producción agrícola. ¿Y qué representa el lado de Huitzilopochtli? La guerra, la imposición a otros grupos para aplicarles un tributo que a veces era tremendo, un tributo muy oneroso a los pueblos conquistados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la dualidad por excelencia del mundo prehispánico, vida y muerte, en el mismo Templo Mayor. Se continúan nuestras excavaciones, sobre todo al frente, por parte del arqueólogo Raúl Barrera, y se empiezan a encontrar una serie de edificios, ¿no? Digamos, en un eje frente al templo de Huitzilopochtli. Ese eje van los edificios uno tras otro hacia el poniente. Entonces van apareciendo el Cuauhchicalco, muy cercano al Templo Mayor, aparece el Zompantli, o sea, el lugar donde se colocaban los cráneos de los decapitados, y le sigue también el juego de pelota. Guardan esta posición. Entonces es una línea que yo interpreté como un eje de muerte asociada a Huitzilopochtli, porque podemos observar que esos edificios tienen relación con la muerte. El Cuauhchicalco se dice que allí se enterraron algunos de los tlatoani mexica, de los gobernantes. El doctor Leonardo López Luján ha estado excavando y ha encontrado allí unas ofrendas impresionantes, ¿no?, que auguran que en efecto quizá al interior de este edificio se pudieran encontrar algunos de los más altos dignatarios mexicas. Después viene el Zompantli, que una parte ya la había excavado don Manuel Gamio, allá a principios de siglo, pero que Raúl Barrera y su equipo empiezan a excavar en un lugar, debajo de un edificio colonial, que va a ser un museo. Pero pues aprovechamos para entrar
y entonces encontró allí la parte norte del Zompantli, que es una cantidad de cráneos, creo que lleva más de 600 encontrados y cerca de 300 fueron retirados para poder estudiarlos. Y me comenta el arqueólogo Barrera que el porcentaje masculino de estos cráneos es el más alto, quizá unos 60%, una cosa así, pero el femenino también tiene por lo menos un 30%, alrededor de un 30%, inclusive muy pequeño, es un porcentaje de niños, ¿no? Pero a los que iban a parar ahí eran los enemigos de Tenochtitlan, que eran tomados prisioneros, y había determinadas ceremonias y iban a parar al Zompantli finalmente, ¿no? Luego sigue la estructura del juego de pelota en este eje de muerte que yo he llamado, ¿verdad? Como una prolongación del templo de Huitzilopochtli, ¿no? De la muerte. O sea, el juego de pelota también se encontró una parte y en el cual inclusive se encontraron algunas ofrendas, en fin, pero allí también sabemos que se practicaba, aparte del juego, que era una guerra, era una lucha entre la noche, el día, en fin, tenía simbolismos específicos relacionados, obviamente, con la guerra, con Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra y dios solar, además. Vemos cómo, en un momento dado, allí se hacían sacrificios. Entonces, como se ve, pues, insisto, hay un eje de muerte frente al templo de Huitzilopochtli. Y frente al de Tlaloc, igual, es el eje de vida que yo he llamado. Frente al templo apareció un altar con las figuras de Tlaloc. Luego viene una parte que no hemos podido excavar, porque hay edificios actualmente, pero al final, ¿verdad? Aquí, junto al juego de pelota apareció un enorme edificio dedicado al dios Ejecat, el dios del viento, formando parte de este eje de vida de Tlaloc, de la producción agrícola. Entonces, este templo tiene las particularidades de esta deidad, de Ejecat, y está orientado hacia el oriente, o sea, ve hacia el oriente, a diferencia del templo mayor, que habíamos dicho ve hacia el poniente. ¿Cuál es la relación también con el agua? Pues en las fuentes escritas se nos señala que Ejecat era como era el viento, soplaba para ir barriendo, limpiando los caminos para que llegara la lluvia. Entonces, pues, hay dos ejes de vida y muerte dentro del gran recinto ceremonial que tenía 400 metros por lado. Dice Sahagún que en el interior de ese recinto ceremonial había hasta 78 edificios. Aquí es uno de los edificios que explicamos. Frente al Templo Mayor está el Cuauhchicalco, que es este edificio circular con cabezas de serpiente. Y un hallazgo inesperado en realidad fue el que vemos aquí, este árbol que es un encino, según lo han identificado nuestras biólogas, y que tiene su estructura alrededor como un arriate, ¿verdad? Pero es muy significativo porque se ve que se le quiso dar la forma dual con estas dos ramificaciones, ¿no? Y este edificio, el Cuauhchicalco, es en el que comentaba que se dice en algunas crónicas que fueron enterrados algunos de los gobernantes mexicas, los tlatoanis. Pero lo que vemos al fondo es la escalinata de la gran plataforma sobre la que se asienta el Templo Mayor. Esa ya es de la etapa 6, más o menos el gobierno de Ahuizotl, quien va a morir en 1502, y en ese año es cuando asume el mando, el poder en Tenochtitlan, Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin. En cambio, el Cuauhchicalco, como se ve, fue cubierto por el piso de esa etapa, ¿verdad?, de la sexta etapa, y posiblemente pertenece al gobernante anterior o a uno
quizá Axayaca, el Moctezuma, el Moctezuma primero. Todos estos hallazgos se pudieron hacer más recientemente a raíz de la construcción del nuevo acceso al Templo Mayor. Para entender la cosmovisión del pueblo mexica, es muy interesante conocer cómo era la estructura del universo que ellos tenían y que quizá también la tenían otros pueblos mesoamericanos. Para ellos se concebía un centro que era la tierra, el nivel terrestre, donde habitaban los hombres, los animales, crecían las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacia la parte superior venían los niveles celestes, que eran 13. Hasta llegar el más alto era el Omeyocan. Ome es 2, o sea, el lugar de la dualidad. Nuevamente esa presencia de la dualidad, ¿no? Y hacia abajo estaban los niveles del inframundo, que eran 9, hasta llegar al Mictlán, que era el más profundo. Y allí habitaba otra dualidad, que eran los señores del inframundo, los señores de la muerte, que eran Mictlantecutli, el señor de la muerte, y Mictlancíhuatl, su esposa. Esta estructura vertical, ¿no?, niveles celestes, tierra e inframundo, conformaban esa visión, digamos, vertical del universo, pero que se complementaba con la visión también, digamos, horizontal, ¿no? Para ellos, del nivel terrestre, partían 4 rumbos del universo. Estos rumbos estaban marcados con la ciudad de Tenochtitlan, es decir, el Templo Mayor era el centro de centros, como lo he llamado yo. Y a partir del gran recinto ceremonial donde estaba el Templo Mayor y aquellos 78 edificios que decía Sahagún, partía la calzada del Tepeyac hacia el norte, la calzada de Iztapalapa hacia el sur y la calzada de Tacuba hacia el poniente, donde estaba orientado el Templo Mayor. Inclusive para el oriente había una pequeña calzada que también partía. O sea, se daba pues una configuración de 4 cuadrantes, ¿no?, tal como parece que había existido muchos siglos antes en Teotihuacán, que se ha considerado que la calle de los Muertos y una calzada que menciona el doctor René Milón, la calzada este-oeste, pues configuraban también 4 cuadrantes. Aquí, en Tenochtitlan, quizá por tradición, información oral, como haya sido, el hecho es que la ciudad va a tener esta configuración, ¿no? Estas calzadas que además unían con tierra firme. Pero el centro, ¿cuál era? El Templo Mayor. El Templo Mayor era el centro de centros y con lo que dije, pues para ellos era el lugar de la mayor sacralidad, por donde se podía subir a los niveles celestes y bajar al inframundo. Ya tenemos esta composición de qué es o cómo era esa cosmovisión de la estructura universal, ¿no? Ahora bien, pasemos a ver el aspecto sobre la muerte, o sea, el destino después de la muerte. Aquí podemos observar lo que es el gran piso tal como se encontró de la etapa 6, con restos del edificio de esa etapa que vemos aquí. Y también podemos observar allá los vestigios de diferentes etapas constructivas, como lo veíamos en la maqueta. Vamos a avanzar por acá. Siempre el hombre se ha negado a morir, siempre ha querido trascender de alguna manera. Las religiones, ciertas filosofías, etcétera, plantean que hay algo más allá de la muerte, ¿no? Yo no creo eso, pero bueno, ese es mi pensamiento. Pero para muchos pueblos de la tierra así era. Cada uno con sus particularidades trataban de presentar ese más allá. Entre los mexicas había 3 lugares fundamentales y un cuarto lugar que era para niños, pero 3 lugares fundamentales donde irían las esencias de los individuos después de la muerte. Esos lugares eran la Casa del Sol, es decir,
acompañar al sol, fíjense en esto que es muy interesante, desde que sale el sol en el orto, en el oriente, y va elevándose hasta el mediodía. Ese es el rumbo masculino del universo. Y nos dicen las crónicas que el sol, Huitzilopochtli, era acompañado por los guerreros muertos en combate, sacrificados, etcétera, que iban cantando, digamos, cantos guerreros. Y entonces iban avanzando hasta el mediodía, rumbo masculino del universo. Pero ¿qué pasaba? Desde el mediodía hacia el poniente, cuando cae el sol, era el rumbo femenino del universo. ¿Quiénes acompañaban al sol entonces? Las mujeres que habían muerto en parto, porque se consideraba que el hecho de dar a luz era un combate, era una guerra, en el cual la mujer participaba, ¿verdad? Y si moría en ese trance de dar a luz, había muerto en la guerra. Entonces se convertía en Mosihuaquesque, en mujer valiente, en Ciguateteo, mujer diosa. Y entonces acompañaban al sol hasta que caía por el poniente. Se supone que al caer el sol ya penetraba al inframundo y de ahí iba a nacer, iba a ser parido el sol otra vez por el oriente para que saliera en un giro constante, pues de vida y muerte prácticamente, ¿no? Los únicos que tenían garantizado que se iban a transformar en aves de bello plumaje, en colibrís o en mariposas también, y que iban a estar libando las flores y demás, eran los guerreros. O sea, los guerreros tenían trascendencia después de la muerte, convirtiéndose en aves. Luego tenemos otra forma, que era los que iban al Tlaloc. Este es el lugar del dios Tlaloc. Se le describe por Sagún, por ejemplo, él tuvo informantes indígenas, como un lugar de constante verano. Siempre hay plantas creciendo, hay verdor. ¿Quiénes iban ahí? Los que iban al Tlalocan eran todos los que habían muerto en relación al agua, ahogados, hidrópicos, por un rayo, pues el rayo precede a la lluvia. Entonces todas estas personas iban al Tlaloc, que como digo era un lugar de constante veraneo, pero no se nos dice mayor cosa. Y había un tercer lugar, que era el Mictlán, ya dijimos de él, como era el lugar donde estaba la dualidad de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, los señores del mundo de los muertos, ¿no? Para llegar al Mictlán, las esencias, una vez paridas por Tlaltecutli, tenían que atravesar por varios peligros para llegar a ese inframundo hasta abajo. Primero, bueno, estaban en la tierra, luego tenían que atravesar un río, tenían que atravesar un lugar donde había un aire con navajas que cortaban, un lugar que estaba defendido por la lagartija verde, otro por serpiente, en fin, una serie de peligros que las esencias tenían que ir librando para poder llegar al río del Mictlán y atravesar este río, para lo cual lo ayudaba un perrito de color bermejo, y ya al atravesar ya se iba a encontrar con Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. La forma que destinaba al individuo después de la muerte era la manera en que moría. En la guerra, el sol, por el agua, al Tlalocan, y de cualquier otra muerte, no relacionada con guerra ni con agua, iban al Mictlán, ¿no? Decía que había un cuarto lugar, el de los niños, en efecto. En el Códice Vaticano A podemos observar que hay un árbol nodriza, si es un árbol con sus hojas que emanan leche. Y entonces están los niñitos pintados ahí, que están alimentándose con esa leche. Son niños que murieron pequeños y que por lo tanto iban a ese lugar en donde se seguían amamantando en tanto los dioses designaban que volvieran a estar en la matriz de alguna mujer para ser paridos. Hemos encontrado pues figuras del dios Mictlantecutli, además que se representan en varios códices, por ejemplo en el Borbónico, por citar uno.
hemos encontrado, por ejemplo, aquí en el templo, yo comentaba que hay figuras de Mictlantecutli, el señor del mundo de los muertos, enormes, con las manos levantadas y para los cuales había determinados rituales, obviamente. Y quiero también agregar que para enterrar a las diferentes formas de muertos, de cadáveres y demás, también había varias maneras de hacerlo, desde enterrarlos simplemente hasta que fueran quemados, incinerados, ¿no? Y esto, por ejemplo, se le daba a los tlatoanis. Era el destino de un tlatoani al morir, tenía que ser incinerado. Ese era el ritual que se acompañaba con, obviamente, con ofrendas, con ciertos elementos y demás. Y hemos encontrado urnas funerarias de diferentes formas y materiales. Hemos encontrado, por ejemplo, 2 urnas funerarias de barro de 39 centímetros de alto, con su tapa, en donde había huesos quemados. Estas son más o menos de la etapa del gobierno de Axayácatl, lo ubicaríamos 1470 aproximadamente. Pero hemos encontrado más antiguas. Por ejemplo, tenemos urnas en donde vemos un vaso blanco de travertino con una tapa de obsidiana negra, y en el interior también había restos de huesos quemados, ¿no? Y esa, por cierto, apareció en la segunda etapa constructiva del Templo Mayor, es decir, que es muy antigua, más o menos 1390 de nuestra era. Y pues estas urnas, hemos encontrado otras, una en forma de un perrito hecha en cerámica, en fin, varían estas urnas, ¿no? Aquí tenemos claramente las superposiciones. Allá adentro, una de las etapas, la etapa 4, con cabezas de serpiente que la están adornando. Luego, cómo fue cubierta por esta etapa que tenemos más cerca, ¿verdad? Y que se extiende allá. Vemos el piso y cómo se está extendiendo. Ya es la etapa 5, esta, de que era el lugar sagrado. Entonces había que repetirlo ahí mismo, el Templo Mayor. No se podía hacer en otro lado, ¿no? Sino tenía que ser en este espacio que era el considerado sagrado, ¿no? El Templo Mayor tuvo varios agrandamientos. Hemos encontrado no el que mencionan las fuentes históricas, que cuando llegan los mexicas a fundar Tenochtitlan en 1325, ponen allí un pequeño altar. Venían muy pobres, entonces nada más les alcanza para hacer un pequeño altar de madera, en fin, dedicado a Huitzilopochtli. Pero nosotros hemos encontrado ya la siguiente etapa, la etapa 2, que ya es un edificio más formal, que ya tiene las 2 escalinatas. Encontramos inclusive restos de los 2 adoratorios de la parte alta de Tlaloc y de Huitzilopochtli. Esa etapa 2, pues como digo, más o menos 1390. Después se ve que se cubre y se hacen varios intentos de hacer otro templo encima, más grande, y llegamos también a la etapa 3, que ya tiene dimensiones más o menos grandes. Era el principal edificio de Tenochtitlan, y allí encontramos esculturas reclinadas, por cierto, del lado de Huitzilopochtli. En la escalera están reclinadas una serie de esculturas que yo interpreto como que son los Censohuiznahua. ¿Quiénes son los Censohuiznahua? Se relata que en la peregrinación venían conformados por varios grupos, esta peregrinación mexica, venían varios grupos, y como el grupo de Coyolxauhqui, precisamente de la diosa de la luna, va a combatir contra el grupo de Huitzilopochtli, y el de Huitzilopochtli triunfa y ella pues es vencida. Es la eterna lucha diaria del sol y la luna, ¿no? Pero al vencer a Coyolxauhqui no solo es a ella, sino que ella comandaba a todo un grupo de guerreros que, según el doctor Edward Seller, eran las estrellas del sur. Va a combatir contra ellas. Entonces yo pienso que estas esculturas que están allí, reclinadas,
estaban adornando la parte del lado de Huitzilopochtli, ¿verdad? Lo que me dio a mi pie para interpretarlas como que eran estos guerreros lunares es que algunos traen el símbolo, la nariguera lunar, otros están protegiéndose el pecho, otros traen un dardo en la mano, en fin, y se menciona que al momento en que Huitzilopochtli va a atacar a Cuauhtémoc y a sus hermanos que la acompañaban, las estrellas, estos se defendían y finalmente les saca el corazón, etcétera, etcétera. Estas representaciones me dieron pie para poder plantear esa idea de que se trataba de los Huiznahua. Después ya viene otra etapa, digamos, mucho más rica. Cada tlatoani vemos como que quería engrandecer el templo, en fin. Viene, por ejemplo, la época de Axayácatl, que es alrededor del año 1470, y allí es donde se encontró Coyolxauhqui y cabezas de serpiente, etcétera, ¿no? Esta etapa, a su vez, va a ser cubierta por varias más. En total son 7 agrandamientos. El último, el séptimo, es el que vieron los españoles. Era el que cubría y tenía en su interior los otros edificios, que le habían servido de cimiento en cierta forma. Entonces el Templo Mayor es el que ven los españoles y que van a arrasar totalmente el templo. Lo que quedó fue la marca de donde se desprendía y algunos elementos que sobresalían ahí, 1 metro o algo, pero prácticamente fue arrasado todo el Templo Mayor en su última etapa constructiva. Eso provocó que al cubrirse todo esto y hacerse ya las casas de los capitanes de Cortés y de otros personajes encima de todo esto, pues se perdiera el lugar donde había estado el Templo Mayor. Se borró toda presencia de él. Pero gracias a la arqueología pudimos encontrarlo. Este es el drenaje que se hizo en el año 1900 y en el que intervino Batres, pero él intervino más allá, detrás de la catedral. Pero como se ve, rompió todas las etapas constructivas del Templo Mayor. Y aquí podemos ir apreciando estas etapas. Por ejemplo, esta etapa 4, ahí se ve claramente las 2 escalinatas, ¿verdad?, de acceso a la parte alta, rotas, claro, al momento de la conquista en que van a arrasar la última etapa. Aquí vemos otra etapa, la etapa 3, que fue donde encontramos a los que yo he llamado los censo-huiznahuas. Estas son copias, las originales están en el museo, pero como se puede ver, también tiene esta misma disposición, las 2 escaleras, cómo se profundizan inclusive más y hasta dónde se encontraban. Cada etapa era más al interior, digamos, porque se servía de cimiento a la siguiente etapa constructiva, ¿no? Esta es la etapa 3. Aquí ya no vamos a poder ver la etapa 2 porque está todo en arreglos. En Teotihuacán se han encontrado 2 túneles que uno está debajo de la pirámide del Sol, tiene cerca de 102 metros de extensión, y otro se encontró más recientemente en la ciudadela, debajo del templo de Quetzalcóatl, llamado de la serpiente emplumada o de Quetzalcóatl, y que tiene más o menos la misma extensión, por cierto. Entonces, pues se ha interpretado que esto tiene, allá en Teotihuacán, una relación con el inframundo, por cierto. Resulta que excavando aquí en el Templo Mayor, que sabemos, los mexicas llegan mucho después que había desaparecido Teotihuacán, pero siempre, como decía yo, se guardan aspectos que van relatándose o que se van conociendo, en fin. El hecho es que de repente en la etapa 4B, encontramos que a mitad de las 2 escaleras de Tlaloc y de Huitzilopochtli, exactamente a la mitad de ellas, bajando estábamos encontrando ofrendas y de repente vimos que había 2 pequeños túneles
de un lado y del otro, que se prolongaban apenas unos metros, muy poco. Pero eso me hizo pensar que quizá el mexica quería hacer o reproducir lo que había visto en Teotihuacán. Recordemos que el mexica hace expediciones a Teotihuacán y trae piezas que hemos encontrado en Templo Mayor, piezas teotihuacanas. Quizá supo de que había estos contextos y pues los quiera reproducir, y Teotihuacán míticamente es el lugar en que nace el quinto sol, por ejemplo, uno de los mitos más importantes mexicas, ¿no? Pues tratan de reproducir lo más posible. Es más, aquí hemos encontrado adoratorios con el orden teotihuacano, arquitectónico, o sea, talud y tablero, y con pintura que imita a la teotihuacana, porque ellos excavaron allá y lo vieron. Pues a mí no me extrañaría que entonces hacen estos dos exactamente en mitad de las dos pirámides, digamos, las dos escaleras, simbólicamente como estos túneles también posiblemente relacionados con el inframundo. Suelo sagrado, ¿verdad? Correcto. Mira, aquí es donde se encontró precisamente a la mitad de la escalinata, exactamente, se encontró este como túnel que pasa por debajo de la escalera y llega a esta cámara que está aquí. Entonces, claro, con ofrendas, con toda una serie de objetos allí, ¿no? Entonces vemos cómo hay esta presencia, y del otro lado, también en el otro lado inclusive, se encontró una escultura en la cámara, una escultura en piedra verde, que según el doctor López Austin representa a Mayagüel, la diosa del pulque. Aquí es donde estaba Coyolxauhqui. Esta es una réplica para que la gente pueda observar el lugar, pero por debajo viene el túnel que daba a esta cámara. Aquí está, ¿no? Y en esta cámara es donde se encontró a esta diosa Mayagüel con toda una serie de objetos. Pero mira, aquí esta toma, por ejemplo, es muy buena porque nos da la idea de todo lo que venimos hablando de las dos escalinatas, tanto del lado de Tlaloc y la de Huitzilopochtli. La fiesta, por ejemplo, dedicada a Huitzilopochtli era la de Panquetzalistli, que caía más o menos al equivalente que es nuestro en noviembre, un poco de diciembre por ahí, ¿no? Y se hacía todo un ceremonial que se nos relata, sobre todo por Sagún, de cómo se sacrificaba a los guerreros hechos prisioneros, se les sacrificaba aquí en el Templo Mayor. Iban subiendo y arriba se les sujetaba por 4 sacerdotes y otro más abría el pecho, porque el corazón era una víscera dedicada a Huitzilopochtli, dedicada al sol. Se les extraía, ¿y qué ocurría? Que tomaban al individuo y lo arrojaban por las escaleras. Iba cayendo, rodando, ya muerto obviamente, y caía sobre la enorme escultura de Coyolxauhqui, de la diosa lunar, que se representa desmembrada y muerta. Entonces caía ahí, y ya los guerreros que habían capturado a aquel enemigo, pues se llevaban el cadáver, en fin. Pero esto es muy interesante porque se está haciendo lo mismo que Huitzilopochtli, su deidad de la guerra y solar, había hecho en aquella lucha con Coyolxauhqui, con la luna, en el cual se dice que la captura, la decapita y arroja el cuerpo en el cerro de Coatepec, el cerro de la serpiente. El cuerpo va cayendo, desmembrándose hasta llegar abajo. Y ahí ya
está desmembrada. Por eso se representa desmembrada en el Templo Mayor, que la parte de Huitzilopochtli es el cerro de Coatepec, donde se llevó a cabo el combate. La otra parte hemos pensado que es el cerro de los mantenimientos, donde se guardan los bienes que Tlaloc va a dar a los hombres, ¿no? Yo sí sigo pensando que son dos cerros unidos, cada uno con sus características, inclusive las serpientes están pintadas con un color rojo, amarillo del lado de Huitzilopochtli, ¿verdad? Colores ígneos, él es el sol, y del otro predomina el azul, por ejemplo, relacionado con el agua. O sea, hasta en eso vemos que hay diferencias y en muchas otras más que yo he enumerado. Son dos cerros sagrados que dan esta dualidad de vida y muerte. Igual, por ejemplo, el Guerrero. ¿Te acuerdas que los comentamos juntos acá? Tiene todos los atavíos de águila, ¿no? Estos son los Huiznahua que mencionaba yo. Estos son los originales. Me voy a parar nada más para que tengas una escala semihumana. Aquí, ¿no? Esta es la Mayagüel, la que estudió López Austin, que encontramos en la cámara 1, la que te enseñé del inframundo también, esta Mayagüel. Acá hay una toma magnífica, pegado acá, de la Tlaltecutli de la que te hablé, mira. Impresionante, 2006, ¿no? ¿verdad? Se encontró. 2006. Y acá está la otra dama, que es Coyolxauhqui. Aquí. También es la pieza original esta, ¿no? Y aquí tienes las dos, que coincidió como una apareció antes, que la subimos aquí, que fue Coyolxauhqui, la luna. Abajo aparece Tlaltecutli, la tierra. Se pudieron colocar en los dos planos, una más arriba, la luna, y la tierra abajo, ¿no? Aquí precisamente podemos observar algo muy interesante, y es la superposición cultural. Es decir, cómo el Templo Mayor está abajo, en un primer plano, destruido, como lo hicieron los españoles, en esa lucha ideológica de imponer otra nueva religión, otro nuevo pensamiento, y al fondo la imagen de la Catedral Metropolitana, ya como símbolo de la colonia, un edificio realmente impresionante que tiene diversos estilos en su construcción y que duró más de 300 años en que se construyera, pero ahí está. Entonces yo considero que esta imagen que estamos observando es muy didáctica en el sentido de que tenemos abajo el mundo prehispánico con los restos de su mayor edificio, el Templo Mayor, luego la Catedral Metropolitana y al fondo el México actual con la Torre Latinoamericana, ¿no?